Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. El día de hoy, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer 2021, con el tema Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, les quiero presentar a Andrea Grisel López Cruz, quien nos presentará la conferencia titulada La representación de las mujeres en la danza folclórica mexicana. Bienvenida, Andrea. Es un gusto estar contigo este día. Gracias, Nora, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Y bueno, Andrea es una mujer feminista, licenciada en turismo por el Instituto Politécnico Nacional, desempeñando una gran parte de su trabajo en materia de planificación turística en las brigadas de servicio social comunitario. Su formación académica y política se ha desenvuelto en el área de los estudios del género, la diversidad sexual, los derechos humanos y el trabajo artesanal. Ha sido tallerista desde hace 3 años en diversos programas de la Ciudad de México, como la Brigada de Diversidad Sexual del Instituto de la Juventud y Juventudes Proyectando y Transformando la Alcaldía Gustavo Amadero. Además, se desarrolla en el área académica en la investigación en torno a la participación de las poblaciones artesanales de mujeres dedicadas al textil en el turismo, así como el desarrollo y organización comunitaria de mujeres en destinos turísticos. Actualmente es locutora de radio Juventudes al Desnudo, que forma parte de la programación de Radio Faro de Oriente, donde discute temas relativos a las sexualidades, uso de sustancias, derechos humanos desde la perspectiva de género, juventudes y diversidad sexual. Asimismo, es bailarina y coordinadora de la compañía de danza folclórica Yolomi Totiani. Andrea, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y un gusto que nos acompañes el día de hoy. Te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Nora. Gracias por la presentación. Y bueno, como ya lo mencionaba Nora, me desempeño en distintas áreas en donde he trabajado desde la perspectiva feminista o las perspectivas feministas, pero también la perspectiva de género, que es esencial como para construir nuevas formas de hacer este mundo. Y bueno, lo que me convoca a estar compartiendo con ustedes esta charla, esta información, es pues en el marco del 8M hablar de nosotras las mujeres, ¿no? Y lo hablo desde mi quehacer dancístico y también mi postura feminista, desde los estudios del género, por supuesto, ¿no? Y bueno, quisiera empezar a introducir esta charla partiendo de los orígenes de la conmemoración del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y bueno, hay que decir que la primera marcha feminista, estos inicios de los movimientos de mujeres, se da a causa de la muerte de una de las sufragistas británicas que se llamaba Emily Wheeling Davison, quien fue arrollada por uno de los caballos del rey Jorge V. Esto cuando ella hacía una labor de manifestarse en esta continua exigencia de los derechos de las mujeres sufragistas en aquel entonces. Y bueno, menciono esto porque devenido de ese acontecimiento se adoptaron muchas prácticas que hoy en día se llevan a cabo en las manifestaciones en el mundo, ¿no? Como esta forma de organización. Para el 8 de marzo se conmemora este día a causa de la muerte de las trabajadoras de mujeres de la fábrica textilera Cotton en Estados Unidos después de un incendio, cuando ellas, así como Emily, protestaban por la exigencia de mejores condiciones o condiciones dignas de trabajo en esta fábrica, ¿no? Entonces pasan los años y bueno, en reuniones internacionales se llega al acuerdo de que el 8 de marzo es el día en que se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y bueno, eso para poner un poquito en contexto. Ahora, a mí me interesa mucho la representación de las mujeres, sí, en todos lados, pero específicamente en el ámbito del folclore, de la danza folclórica mexicana, que es bien interesante porque
repiten un montón de patrones que están en la sociedad. Y bueno, para eso voy a empezar a mover mi presentación. Y es importante, antes de meternos un poquito como estas representaciones, a contextualizar por qué estas representaciones existen, ¿no? Y bueno, existen porque hay estructuras de poder que limitan, disciplinan, ordenan al cuerpo individual y también al cuerpo social, ¿no? Aquí yo les puse una ilustración de una ilustradora española que se llama Flavita Banana en redes, que me gusta bastante, en donde está lo que parece ser el padre de familia diciendo, y estos son nuestros hijos, tradición, patriarcado, pasado, iglesia, machismo y la pequeña monogamia, ¿no? Por supuesto, de mayores podrán ser lo que quieran. Y bueno, todo lo que este personaje menciona son parte de estas estructuras que nos dicen cómo ser hombres y mujeres, ¿no? Y no porque nos lo digan de manera directa, sino a través de las prácticas que tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestros espacios de socialización y en nuestros espacios de trabajo, de ocio, de recreación y de tiempo libre. Pero para esto, y bueno, antes de continuar con el siguiente esquema que es importante para saber de dónde partir al hablar del género, me gusta mucho esta reflexión que hace Lucía Sicha, una investigadora del CIEG de la UNAM, cuando dice que el género se construye todos los días, ¿no? Se construye a partir de las prácticas diarias, de nuestro quehacer en los espacios en donde convivamos y estemos compartiendo con otras personas, etcétera. Y bueno, yo coloqué este esquema, es una galletita muy famosa y muy conocida para quienes trabajamos con temas de identidad y de diversidad sexual, que permite ejemplificar y explicar los distintos elementos de la identidad. Y bueno, esta galleta que están ustedes viendo aquí es de la CONAPRED. Y bueno, dice, ¿no? La diversidad sexual, de género y características sexuales. Aquí es interesante cómo ya incluye la identidad cultural, ¿no? Y lo ejemplifica. Y voy a explicarlo muy rápidamente, porque bueno, este no es el tema que convoca, sin embargo, es importante retomar como estos elementos para que sepamos de dónde viene esta construcción histórica y social del género, ¿no? Por un lado está la identidad cultural, que bueno, aquí la CONAPRED lo ejemplifica como MUSHE y otras identidades. Estas pueden ser identidades indígenas o identidades de grupos urbanos u otros, ¿no? También está las características sexuales. A mí me gusta empezar por esta parte porque permite entender cómo funciona el sistema sexogénero. Las características sexuales, como lo dice el esquema, son físicas o biológicas, ¿no? Estas pueden ser cromosomas, gónadas, hormonales y anatómicas. Y aquí nos ponen, ¿no? Los cromosomas XX, que se refieren a lo femenino, y los cromosomas XY a lo masculino. Después, en la parte derecha, tenemos la orientación sexual, que básicamente es quién nos gusta y con quién nos relacionamos, ¿no? Está la sexualidad, la bisexualidad, la heterosexualidad, la homosexualidad y la pansexualidad como ejemplos, aunque haya como algunas otras que empiezan a nombrarse, ¿no? Después está la identidad de género, que esto es mujer u hombre, cómo nos identificamos, ¿no? Como mujeres u hombre, y de acuerdo esto con las características sexuales. Si tenemos cromosomas XX y tenemos vulva y vagina, se nos asigna al nacer este género de lo femenino, ¿no? O sea, lo femenino es igual a ser mujer. Más bien, las hembras son igual a el ser mujer, aunque esto sea erróneo, ¿no? Y viceversa, ¿no? El XY se refiere a las características masculinas que se identifican con los hombres, ¿no? Entonces, tenemos a una persona que nace con cromosomas XX y que se identifica como mujer, tenemos a una mujer cisgénero, ¿no? Que de alguna manera corresponde como estas características hormonales con la forma en la que yo me identifico.
Y por otro lado tenemos a las personas que nacen, por ejemplo, con cromosomas XY, pero que no se identifican, no se reconocen con esos cromosomas, entonces estamos hablando, por ejemplo, de una mujer trans, ¿sí? Porque transiciona teniendo como punto de partida los elementos cromosomáticos y las características sexuales de las que ya les hablaba. Y bueno, por último tenemos la expresión de género, que tiene que ver con las formas en cómo hablamos, cómo nos vestimos, los ademanes y cómo utilizamos el cuerpo, que es lo que me interesa en esta charla, ¿no? Teniendo como punto de partida todas estas características, vamos a pasar a lo que nos convoca, ¿no? A que el cuerpo está en el mundo social y el mundo social está en el cuerpo. Esto no lo digo yo, lo dice un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, ¿no? Y bueno, esta imagen es de una fotógrafa que la pueden encontrar en Instagram como Carolina Curas. Tiene imágenes súper interesantes de las personas que hacen danza, específicamente danza contemporánea y ballet, ¿no? Y bueno, en este punto quiero yo preguntarme a mí misma y decir, ¿por qué hablar de la danza folclórica mexicana? Bueno, ya les comentaba Nora que yo me dedico, parte de mi vida me he dedicado a esto, pero también es interesante conocer cómo se construye la danza folclórica mexicana, ¿no? Nace como esfuerzos institucionales de tener una identidad de nacionalismo que representara ciertos caracteres de la mexicanidad en un periodo de la historia específico. Por lo tanto, la danza folclórica representa muchos valores, diría yo, rancios de la cultura mexicana, y vamos a ver por qué digo esto, en donde hay estereotipos de género muy bien marcados, ¿no? Estos estereotipos los estereotipos son estas ideas que tenemos de lo que debe ser algo o alguien, ¿no? El estereotipo de género de la mujer mexicana y el estereotipo de género del hombre mexicano se complementan, tienen como esta característica principal, ¿no? Que se complementan, que funcionan como dualidades, como alteridades distintas, que cumplen funciones bien específicas y hacen tareas y actividades bien específicas que no puede hacer el otro, ¿no? O sea, lo que hace la mujer no lo puede hacer el hombre y viceversa, porque están perfectamente delimitadas de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, pero sobre todo a su ser y su quehacer, hombre o mujer, ¿no? Y bueno, como ya les decía, estos valores se representan en muchas de las actividades, manifestaciones culturales y folclóricas del México actual. Y bueno, esta fotografía es de la Asociación Mexicana de Charros. Es una fotografía muy linda y bueno, quisiera como platicarles un poquito. Bueno, la charrería es el deporte nacional y también en esta actividad hay como roles súper bien establecidos, ¿no? Por un lado tenemos a los charros, quienes ejecutan diferentes actividades llamadas suertes charras, que no pueden hacer las escaramuzas, ¿no? Y de hecho lo podemos ver como desde el vestir, ¿no? Desde la forma en la que visten, tienen como atuendos muy bellos que cumplen como ciertas funciones. Las escaramuzas normalmente portan vestidos muy grandes, con muchos bordados, deben de tener cierto porte al estar montadas a caballo. Y bueno, me acuerdo que en alguna actividad que tenía con la compañía donde entrevistamos a una bailarina que nos platicaba un poco de este deporte, le decíamos, pero pues, ¿por qué no pueden, o sea, por qué las mujeres no pueden hacer ciertas suertes charras que los varones sí, ¿no? Y dicen, bueno, pues porque estas personas consideran que las mujeres tienen como estas tareas específicas, ¿no? Y ellas, dentro de sus tareas específicas, pues tienen que verse bonitas, tienen que verse bien, tienen que ser lo atractivo
de esta actividad, ¿no? De la charrería, la parte bella de todo este deporte. Y eso pasa también en la danza folclórica mexicana, ¿no? Vemos también como dualidades de las que voy a hablar más adelante, en donde varones tienen como características muy específicas diferenciadas de las mujeres en el escenario, ¿no? Y bueno, aquí también pongo una cita de una investigadora que trabaja con temas de género y danza, que lo hace desde una postura muy interesante, y ella dice que el cuerpo es espacio de subjetividad, ¿no? Esto lo dice Margarita Tortajada. Y estas fotografías que les voy a mostrar a continuación son de compañeros y compañeras que son bailarines y bailarines de folclore. Y elegí algunas que me gustan bastante por cómo se manifiesta la danza a través de sus cuerpos, ¿no? Esta fotografía es de una danza, de danza azteca, son danzas de guerra. Entonces, es interesante como todo lo que el cuerpo llega a ser, pero todo lo que el cuerpo entrenado de un bailarín de danza folclórica y de cualquier otra danza logra en el escenario, a mí me parece bastante interesante. Y cuando los cuerpos se conjuntan en un escenario, o sea, es un grupo de bailarines y estos interactúan, no sé, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, quisiera también mencionar algo que esta investigadora dice, ¿no? Ella señala que la danza es un espacio femenino, donde bailarinas y bailarines son seres considerados frágiles, sensibles y sin capacidades intelectuales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque su medio de expresión es el cuerpo y es un medio de expresión de bajo estatus porque hay una ausencia de un discurso racional y lineal, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma en cómo nosotras y nosotros leemos esos cuerpos que están en el escenario, ¿no? Percibimos cómo se mueven y cómo interactúan. Y sin embargo, a pesar de que es un espacio femenino, está liderado por varones, ¿no? Muchos maestros y directores son varones, ¿no? Y a pesar de que el cuerpo de los bailarines, más bien, como los grupos de bailarines, siempre hay una presencia importante de mujeres, quienes lideran, quienes dirigen, quienes dan órdenes, quienes deciden, son maestros, ¿no? Entonces ahí hay como algo que está pasando. Y bueno, sin duda el cuerpo comunica, ¿no? Esta fotografía es una danza de matlachines, y a mí me gustaría que pusiéramos como mucha atención, sí, al bailarín que está como aquí en primer plano, pero el bailarín que está acá atrás, o sea, está mostrando como todo ese enojo y esa rabia, y es uno de mis profesores. Él dice, ¿no? O sea, si es una danza de guerra, o sea la danza o el baile que sea, lo tienes que reflejar, ¿no? A través del cuerpo. Bueno, no quisiera desviarme, pero me parece como importante hacer esa aclaración. Y bueno, hablando un poquito de estas dualidades y estos roles de género y estas ideas que tenemos respecto a cómo deben verse las bailarinas y los bailarines. Bueno, para empezar, el cuerpo de las y los bailarines en general debe de tener cierta estética, ¿no? Debe de tener cierta forma. En algunas compañías requieren bailarines de cierta altura, de cierto peso, de cierta corporeidad. Si no, pues no son admitidos, ¿no? Porque tienen como cierto nivel en donde se homogeneiza como a todas las personas que integran la compañía. Esto pasa pues en compañías nacionales e internacionales de renombre. En algunas compañías más pequeñas, esto pues no importa tanto, pero no deja de importar, porque como se ve el cuerpo, es esencial a la hora de llevarlo al escenario, ¿no? Por otro lado, me recuerda mucho a una plática que tenían un grupo de bailarinas y maestras de formación en la danza folclórica, y hablaban como de todas estas exigencias que permean el cuerpo de las y los bailarines, ¿no?
que tienen que ser como de cierta talla, que deben de tener una dieta súper estricta, y bueno, también las formas en cómo las autoridades les exigen que deben ser, porque el cuerpo de los bailarines y las bailarinas debe de ser fuerte, debe aguantar, debe tolerar dolores, no se debe de cansar. Entonces esto es casi inhumano, ¿no? Porque el cuerpo, pues, al final, de una u otra forma, se cansa, y ante todas estas exigencias que son súper comunes y son normalizadas, pues es algo en lo que tenemos que empezar a poner el ojo, ¿no? Y empezar a ver como que hay prácticas desiguales y violentas cuando hay este proceso de formación de bailarinas y bailarines, ¿no? Y bueno, aquí estas fotografías las tomé porque muestran mucho de esta feminidad de la que les hablaba al inicio, ¿no? Eh, por un lado, las mujeres tienen un montón de accesorios. Cuando se representan bailes en el escenario, normalmente, y esto es como súper común, que las mujeres utilicemos más de 3 prendas, más accesorios, más el tocado, más el maquillaje, ¿no? Y los zapatos. A diferencia de los hombres, que con algún traje de mante, algún accesorio y sombrero, pues la arman, y esto depende, claro, de lo que se baile, pero es muy común que las mujeres siempre tengamos que estar como preparándonos desde horas antes, porque para empezar el maquillaje, y esto parece una regla que yo he cuestionado bastante desde donde estoy, tenemos que estar cargadísimas de maquillaje y tener unas pestañas gigantes, y tener como el cabello perfecto. Y claro que esto atiende como a una lógica de espectáculo y de lo que se hace en escenario, pero algunas veces no es tan necesario. O sea, y lo digo como por experiencia propia, porque en la compañía donde bailo, en algunas representaciones, por ejemplo, de cuadros de Oaxaca, lo hemos dialogado mucho otras maestras con el director y yo, y decimos, bueno, pues si lo que queremos es representar a las mujeres de Oaxaca, pues ellas ni siquiera, o sea, apenas se pintan los labios, ¿no? Entonces tendríamos que seguir como con esa lógica, y bueno, por ahí vamos como rompiendo con esas brechas y con esas desigualdades que parece como que estoy exagerando, pero de verdad en la práctica dancística hay mucha exigencia, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría mencionar lo que pasa cuando en algún grupo o en alguna compañía eh, la cantidad de hombres normalmente es menor que el de mujeres, ¿no? Aunque sean ensayos o en el número total de las personas que integran la compañía, porque pasa como cuando las mujeres estamos en los espacios públicos, tenemos que trabajar el doble para tener el reconocimiento que un hombre tiene haciendo la mitad del trabajo que nosotras hacemos. Y esto es una postura como muy personal y una crítica muy personal, porque eso pasa también en la danza folclórica, ¿no? No sé si en todas las compañías, pero por lo menos en los espacios en donde yo he estado, eh, como solamente hay 5 o 6 varones de 10 o 15 que debería de haber, eh, ellos se ven como confiados porque tienen un lugar casi seguro en cualquier cuadro que se monte. En cambio, las mujeres, como somos el doble, eh, es como bien difícil, ¿no? Tenemos que trabajar más, esforzarnos más para que nos seleccionen para estar en esos cuadros, ¿no? A diferencia de los hombres. Y bueno, estas representaciones de lo que significa ser mujer y ser hombre en la danza folclórica mexicana son las que se llevan a escenarios internacionales, ¿no? Y bueno, mucho se ha hablado en otros espacios donde las representaciones importan, y sobre todo las representaciones de identidades de poblaciones en vulnerabilidad, como son mujeres y otro tipo de poblaciones, ¿no? Con identidades no heterosexuales, identidades indígenas, etcétera. Entonces, por eso es importante, o a mí me parece pertinente, empezar a ver y empezar a cuestionar estos roles que se repiten en el escenario. Y no digo que se dejen de hacer, pero me parece que hay
otras formas en las que podría empezar a representarse el folclore mexicano en los escenarios, porque además tengo que decir que, y esto lo he compartido con varios amigos y amigas que se dedican y no se dedican al folclore, eh, que parece que todas las puestas en escena de folclore son las mismas. Vengan de escuelas, de compañías que representan al país, de compañías pequeñas, pero por lo menos lo que se ve en el escenario es casi siempre lo mismo, ¿no? Y hay algunos ejemplos de compañías, de personas jóvenes, de maestras jóvenes que están poniendo en el escenario algunas propuestas interesantes que les mencionaré al final de la presentación, que valdría la pena voltear a ver, porque sin duda en el folclore mexicano hay mucho de dónde cortar, de ya sea desde la perspectiva de género, del lado de la investigación, de esto de las representaciones de las que les hablo, y de cómo también empezar a construir espacios menos desiguales, menos violentos, porque hasta en las representaciones se nota, ¿no? O se ve ya. Una vez decía una amiga, una vez que te ponen las gafas de género es difícil quitártelas, ¿no? Y ves como con otra mirada todo lo que haces, todo lo que eres y todo lo que construyes en tu vida. Y bueno, también que las mujeres cumplan ciertos roles en los bailes, en la danza folclórica mexicana, no significa que estén exentas de representar ciertas danzas. Y bueno, en este lado tenemos como algunas fotografías de una compañera y amiga representando algunas danzas, las danzas tienen que ver un poco más con los aspectos rituales y religiosos de ciertas comunidades, sobre todo de ciertas comunidades indígenas. Y aquí pasa algo muy interesante que no es tema de este espacio, pero que lo pongo en la mesa porque a nivel ritual, en muchas comunidades, la regla es que los varones representen estas danzas. Por ejemplo, la danza del venado es representada siempre por un varón, ¿no? En los escenarios. En las comunidades eso pasa, es lo mismo. También hay una danza muy reciente que montamos en la compañía, que es la danza de cuchillos del estado de Tlaxcala, y también la bailan solamente varones. Y esto no es casualidad, ¿no? Atiende a una lógica de estereotipos y de reglas que se deben de cumplir dentro de las comunidades basadas en sus usos y costumbres. Que aquí lo voy a poner en cuestionamiento, que sea costumbre, que sea tradición, no siempre significa que sea bueno, ¿no? Entonces, hay emergen muchas mujeres a hacer estas representaciones dentro de sus comunidades debido a estos movimientos migratorios en donde los varones, los jefes o los padres de familia, hermanos, hijos, etcétera, salen de sus comunidades a zonas aledañas dentro del país, pero la mayoría de las veces se van a Estados Unidos a buscar trabajo para mantener a sus familias. Y bueno, entonces ahí tendría que empezar a cambiar también como las representaciones que se hacen en el escenario, porque si lo que hace la danza folclórica mexicana es mostrar parte de lo más representativo, lo más importante de la cultura de diferentes regiones y estados del país, bueno, pues entonces ahí tendrían que ir un poquito cambiando las dinámicas, ¿no? Y bueno, un poco ya para ir cerrando, esto es algo que ya había platicado un poco. Estas fotografías me gustan bastante, como por todo. Son dos muy queridos amigos. Y bueno, de un lado, del lado izquierdo, vemos la representación del varón, ¿no? El varón tiene que verse fuerte, tiene que ser aguerrido, tiene que ser galante, tiene que ser quien conquista a las mujeres, eh, quien tiene la iniciativa, pero también que toma las decisiones, ¿no? En esta relación dual entre hombre y mujer. Y bueno, del otro lado tenemos a una bailarina y bueno, hablando como desde este contexto, las mujeres, como ya lo decía en el caso de las escaramuzas, pues tienen que verse bonitas, tienen que verse delicadas, tienen, decimos como en el ámbito folclórico, tienen que jotearle mucho, ¿no? O sea, tienen que verse lindas sí o sí.
Y bueno, ahí como también es como forma de trabajo de cada compañía, pero por lo menos en la compañía donde yo he bailado, no solamente tenemos que vernos bonitas, porque también hay una postura muy crítica y muy personal del equipo de trabajo, ¿no? También tenemos que zapatear, ¿no? Porque eso es muy común y eso pasa en muchas compañías donde las mujeres de la cintura para arriba se ven súper lindas, con muy buen porte, sonriendo todo el tiempo y parece que no se cansan, pero cuando miras como de la cintura para abajo, los pies apenas se mueven, no se zapatea, la técnica a veces es mala, solo están caminando, y bueno, eso lo criticamos mucho desde la compañía, ¿no? Entonces, el hombre no tiene todas estas herramientas para verse guapo, ¿no? O sea, o para verse varonil, no tiene un abanico, o no tiene tanto, o no tiene ni siquiera maquillaje en la cara porque no lo representa, no lo debería representar, siguiendo estos estereotipos de género, ¿no? El hombre pues solamente tiene el cuerpo y a veces un sombrero y a veces un machete o un cuchillo, lo que representa parte como de esta virilidad y de este ser varonil de los hombres, ¿no? Eh, y bueno, también es como necesario y prudente empezar a hablar como de estas violencias que se viven al interior de las escuelas y al interior de muchos espacios donde se hace danza folclórica, que no se hacen como desde el ámbito académico, eh, en donde pues lamentablemente como en muchos otros espacios existe el acoso, existe el hostigamiento, y esto es importante que se empiece a hablar y ya algunas compañeras lo empiezan a hacer, a nivel como de discusión, pero también de denuncia, ¿no? En donde se exija la destitución de ciertos profesores, pues por estas prácticas violentas que viven no solamente bailarinas, ¿no? Sino también bailarines y también como entre los mismos compañeros que integran las compañías. Y bueno, ya como para ir cerrando esta presentación, eh, yo decidí hablar de este tema porque creo que la visión de las mujeres es pertinente en todos lados, ¿no? Y creo que las mujeres tienen que estar ocupando todos los espacios, pero sobre todo los espacios de decisión, los espacios de cambio, los espacios de reflexión, acompañando a otras mujeres. Entonces, hablo mucho o decidí hablar de este tema también porque es algo que a mí me interesa como partiendo de la corporalidad de las y los bailarines, que tienen como una cosa muy, muy padre, como todo lo que logra hacer el cuerpo, pero también lo que representa y lo que nos hace reconocernos a las personas cuando vemos alguna presentación, ¿no? De alguna manera nos vincula, o por lo menos las personas que estamos como en este ámbito, decimos que tenemos como mayor sensibilidad a ciertas cosas. Y sí, ¿no? O sea, cuando tú ves a alguien bailando en un escenario, o eso es lo que a mí me pasa, te reconoces de alguna forma por las expresiones, por lo que se muestra, por la historia que se cuenta en esas propuestas escénicas y por otras razones, ¿no? Entonces, hablar de las representaciones que hay en la danza folclórica mexicana de las mujeres y de los varones desde una perspectiva de género nos va a dar como muchos elementos para ver que las cosas son desiguales en todos lados, ¿no? O sea y que las personas que nos vemos vulneradas, la mayoría de las veces, somos las mujeres, ¿no? O sea, porque seguimos representando como estos estereotipos y valores de la mexicanidad que por supuesto han ido cambiando, que existen en muchos espacios del país, pero hay una lucha constante por romper con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también las representaciones tendrían que empezar, no a cambiar como tan vertiginosamente, pero sí empezar a construir otras narrativas en el escenario y otras narrativas que involucren como a lo mejor otros elementos de la cultura mexicana y de sus comunidades que también son importantes visibilizar, ¿no? Y bueno, para esto pues dejé algunas preguntas que yo me hago y que
a lo mejor no tengo respuesta en este momento, pero a mí me permiten como seguir adelante, como para hablar y discutir de este tema en otros espacios y con otras personas, ¿no? La primera es cómo se construyen propuestas específicas menos violentas. Bueno, pues creo que tendríamos que remitirnos a cómo son los espacios de entrenamiento, cómo son los espacios de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, en las academias, en las compañías, en los ballets, quiénes son las personas que están liderando y desde qué perspectiva y cuáles son los objetivos que tienen al hacer danza folclórica, cuál es su formación, cómo se involucra y cómo se relaciona con las y los bailarines que integran esos espacios, ¿no? ¿Cuáles son las representaciones que importan en el escenario? Híjole, no lo sé. O sea, yo creo que en esta intención de empezar a construir espacios menos violentos, las representaciones que importan como a nivel personal son aquellas donde tú te reconoces, ¿no? Y eso, o sea, no sé, creo que es una pregunta como muy amplia que no imaginé como encontrarme así como con esta dificultad en este momento, pero creo que hay como mucho trabajo que hacer. ¿Cuál es la importancia de que las mujeres estén dirigiendo, creando y compartiendo conocimiento en el medio dancístico? Pues ya lo decía, ¿no? O sea, cuando también se tiene una mirada feminista, es una mirada y una postura muy crítica, que cuestiona todo el tiempo, que no se eche para atrás en ningún momento y que viene también como a construir eh, espacios donde la gente se sienta cómoda, ¿no? O sea, por qué tendría yo que sentirme mal en un espacio donde hago lo que quiero y lo que me gusta y lo que disfruto, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que sentirme insegura o obligada a hacer ciertas cosas, ¿no? Y no lo digo solamente como en el medio dancístico, sino en cualquier otro espacio donde nos desenvolvamos y donde hagamos como este tipo de actividades. Y bueno, también lo podemos ver como en el área cinematográfica, ¿no? Cuando tienes la mirada de una mujer productora o directora haciendo una película, las historias son distintas, ¿no? Sea feminista o no, la forma de narrar, la forma en la que se representan a los personajes, es como de la mirada masculina, ¿no? Que tiende a ser sexista, sobre todo machista, ¿no? Entonces, habría ahí que hacer un balance y también ponernos como a reflexionar respecto a qué están haciendo esas mujeres y cómo lo están haciendo. Bueno, y algunos de los ejemplos en cuestión escénica y dancística que vienen a traer nuevas propuestas, propuestas interesantes desde el folclore mexicano y el folclore argentino, desde una perspectiva más amplia, un poquito feminista y también desde la perspectiva de las mujeres. Son dos proyectos que a mí me gustan y me llaman mucho la atención. Uno de ellos se llama Colibrí Venado Arte Escénico, que está codirigido por dos maestras en donde vienen a proponer una narrativa distinta que conjuga elementos de la cultura mexicana, de sus tradiciones, pero también cuentan una historia interesante a través de esta propuesta escénica, desde la investigación, la forma en la que interactúan las y los bailarines en el escenario, la utilización del escenario y el espacio es bastante interesante. Y el otro proyecto se llama Féminas, es una compañía argentina de mujeres creada por mujeres para mujeres, bailarinas de malambo argentino. El malambo argentino es un baile que tradicionalmente lo bailan únicamente los varones. Entonces, cuando ellas vienen a bailar y a ocupar ese espacio, vienen a irrumpir con un poquito con esta tradición en donde solo los varones tienen esta posibilidad de presentar, ¿no? Y lo que hacen en el escenario es espectacular, la forma en cómo
utilizan sus cuerpos, expresan la fuerza, ellas mismas interpretan la música que utilizan al bailar. Entonces estos dos proyectos los pueden encontrar por ahora en internet. Y bueno, esta imagen que acompaña la diapositiva es también de esta ilustradora española, donde hay 3 brujas, ¿no? Una está sosteniéndose el vestido, levantándoselo, y les dice a las otras 2, si quieren que asustemos, asustaremos, ¿no? Y tiene que ver también como con este estereotipo de las brujas, de quiénes son las brujas, de quiénes fueron. También está ahí como distorsionadísima la historia y también es súper interesante porque, bueno, pues las brujas son todas esas mujeres sabias, llenas de conocimiento y con capacidad de decidir sobre su cuerpo, sobre sus vidas y sobre su sexualidad, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando en este espacio. Y bueno, con eso cerraría mi charla. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Nora. Espero que sea de gran utilidad lo que vengo yo aquí a hablar. Claro que sí, Andrea, y pues muchísimas gracias por esta presentación. La verdad, un tema interesante en donde visibilizas las condiciones en las que las mujeres viven dentro de este arte, ¿no? De la danza folclórica mexicana. También presentas pues las violencias que viven, ¿no? Estas bailarinas, cómo sigue permeada de estereotipos de género, ¿no? Que muestra las desigualdades, ¿no? Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva agradecen a la licenciada Andrea Grisel López Cruz la conferencia titulada La representación de las mujeres en la danza folclórica mexicana, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer 2021 con el tema Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias por su atención. Tengan un buen día.